Dios bendiga a nuestro hermano, a su familia. Me gozo en verlos trabajar para el Señor, es una alegría, y a cada uno que puedo ver de ustedes también expresando palabras del Señor me llena de alegría. Vamos a empezar esta predicación orando. Padre, te damos las gracias, Señor, porque es un domingo más que podemos estar todos juntos en armonía, Señor, entonando estas alabanzas que llegan a nuestra alma, a nuestro corazón, porque es tu palabra, Señor, son tus promesas cantadas, que nos recuerdan, Señor, que tú eres fiel y que tú eres un Dios que siempre está para ayudarnos. Y en esta noche, Señor, ponemos y disponemos nuestro corazón para aprender y escuchar de tu palabra, Señor, para que podamos ser dignos de ser llamados hijos de Dios. Nos dejamos esta predicación en tus manos, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Pueden tomar sus asientos. Esta predicación tiene por título Pruebas y consecuencias. Como decía nuestro hermano Diego, a veces llegamos a la iglesia cargados. Justamente esas cargas son por una causa, y esas causas son las pruebas, son las consecuencias que nosotros tenemos que pasar por nuestros errores. Y eso es lo que genera a veces que vengamos cargados, que vengamos con esa mochila, pero todo en Dios es para sus propósitos, y si somos hijos de Dios, justamente eso va a ser algo bueno. Siempre lo que viene de Dios es algo bueno. Vamos a la Escritura y vamos a leer Santiago 1, versículos 2 y 3, que nos dice algo bien claro acerca de las pruebas que nosotros podemos tener como cristianos, como hijos de Dios. Y dice así Santiago capítulo 1, versículo 2 y 3, y empieza con el título La sabiduría que viene de Dios. Y dice así: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén. Entonces, hermanos, nosotros vivimos en un mundo donde el sufrimiento nos sorprende tanto al que cree como al que no cree, al justo como al injusto. Y nadie recibe un pase para evitar esa aflicción, y nosotros todos, con fe o sin fe, nuestra tendencia siempre es a evitar el sufrimiento, escapar de él. Como sea, con fe o sin fe, nuestra tendencia natural es huir de las aflicciones. Y las Escrituras no nos prometen una comodidad constante que va a ser el cielo acá en la tierra, porque si no, ¿para qué esperaríamos una promesa? Santiago nos manda a tener un sumo gozo en las pruebas que vienen, y Pedro nos recuerda que nuestra fe probada por el fuego produce una esperanza inquebrantable por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a abrir la palabra hoy y vamos a ver la soberanía del Padre. Vamos a ver cómo el Espíritu Santo obra en nosotros para cumplir esos propósitos, y nos vamos a dar cuenta que no son meras desgracias las que a veces vivimos, sino que todo eso sirve para un propósito, porque en Dios nada es en vano. No vamos a romantizar el dolor ni a ofrecer respuestas fáciles, sino que vamos a presentar una verdad bíblica que consuela, corrige y nos fortalece nuestra fe. Dios usa las pruebas para purificar la fe, conformarnos a la imagen de su Hijo, y por otra parte mostrar las consecuencias de la desobediencia, negligencia que nosotros mismos provocamos, y para así, en eso que provocamos nosotros después, Dios nos da una mano y podemos crecer en sabiduría, arrepentimiento y fe, y arrepentimiento sobre todas las cosas.
Vamos a explicar entonces las diferencias entre las pruebas y las consecuencias, porque es común de mezclar la prueba con la consecuencia y la consecuencia con la prueba. Entonces vamos a ver qué es una prueba, qué es una consecuencia y qué resultados obtengo de no discernir las consecuencias y las pruebas. Eso va a tener una diferencia. Al confundir esos dos términos, voy yo a tener un resultado. Entonces empezamos. ¿Qué es una prueba? ¿Cómo sé que yo estoy siendo probado por Dios y no estoy sufriendo una consecuencia? Una prueba espiritual es una situación permitida por Dios para revelar, purificar y fortalecer la fe del creyente. O sea, es algo que Dios permite. Es una situación que generalmente es negativa y que Dios la permite para que nosotros podamos crecer en carácter y parecernos más a Cristo, porque justamente Cristo padeció todo lo que nosotros podemos llegar a vivir, Él lo vivió: tristeza, sufrimiento, angustia, soledad. ¿Para qué sirven estas pruebas? Lo dice la misma Escritura en lo que acabamos de leer, Santiago 1, 2 y 3. La prueba de vuestra fe produce paciencia. Y justamente lo que leía nuestro hermano en Romanos, que justamente de esa fe, esperando lo que teníamos que, lo que ha de venir, siempre hablaba de esa paciencia, que lo tenemos que esperar con paciencia. Y justamente para eso son las pruebas, para generar esa paciencia. Santiago 5:11 dice: he aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job, ese hombre que es tan conocida su historia. Vamos a buscarla, vamos a leerla. Vamos a leer el capítulo de Job 1 y 2. ¿Por qué lo vamos a leer entero? Porque es magnífica esta historia. Y dice por título las calamidades de Job. Este es el hombre que realmente fue probado por Dios. Y acá, una vez que leamos esto, muchos de nosotros y muchos creyentes también se sienten identificados con esta historia y con estas calamidades que pasó Job. Dice Job 1, las calamidades de Job, lleva por título, y dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y le nacieron 7 hijos y 3 hijas. Su hacienda era 7.000 ovejas, 3.000 camellos, 500 yutas de bueyes, 500 asnas, muchísimos criados, y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Y acontecía que, habiendo pasado en el turno de días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos. Porque decía Job: quizás habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene?
el trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Acá vemos la historia de este hombre que tenía todo: prosperidad, miles de ovejas, tener todos esos bienes. En el tiempo de Job era como si habláramos hoy por hoy de un clásico millonario, ¿no? Una persona con muchos bienes, con mucha familia, y vemos todo lo fructífero que él era y cómo Dios lo guardaba, cómo todo lo que él tenía estaba rodeado por la cobertura del Señor. Todo lo que él había hecho y había logrado es porque Dios se lo había permitido tener. Versículo 13 dice: y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en la casa de su hermano, el primogénito, y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos y lo tomaron y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro y le dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron tres escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito, y a un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre, y desnudo volveré a ella. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y en todo esto no pecó Job, ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Y seguimos, si después vemos en Job el capítulo 2, que dice que aconteció otro día que vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinaras sin causa? Respondiendo Satanás dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová y dio a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo a su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: ¿cómo suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas has hablado? ¿Qué recibiremos de Dios? ¿El bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. Amén. Hasta ahí vamos a leer esa historia de Job para recordarla, y podemos ver cuál es el origen de esa prueba. El origen de esa prueba, el origen no solo de esa prueba de Job, sino de todas las pruebas espirituales, es Dios. Siempre es Él el que hace,
el que detiene y el que después da la recompensa. Fíjense que Satanás habla, pero le dice, extiende tu mano. No le dice, déjame hacerlo a mí, le dice, extiende tu mano, está hablándole a Dios. Y él da la orden, le dice, sí, hacelo. Pero todo el origen de una prueba espiritual es Dios. El final también es Dios y el propósito justamente es para alabar su nombre, para que terminamos alabando el nombre de Dios en medio de estas pruebas espirituales. Cuando un hombre es probado, generalmente lo que usa Dios para ponernos a prueba va a ser algo que a nosotros nos va a ser difícil procesar. En el caso de los hombres, que es lo más común, perder el trabajo, por ejemplo. Una persona, en el caso de un hombre que ya tiene una familia, es de temer que le digan, llegue a su trabajo y le digan, bueno, estás despedido. ¿Qué pasa por la mente de un hombre cuando llega a su lugar de trabajo y le dice, mira, el contrato terminó, más si sos una persona joven que está empezando a trabajar sin experiencia? En un hombre cuando le dice, bueno, mira, tu contrato terminó, viene un bajón anímico, viene una carga sobre la persona, porque ella tiene que empezar a ver en su mente todos los problemas que le van a venir por quedarse sin trabajo, las deudas que tiene que pagar, la familia que tiene que mantener, y todo ese peso recae sobre el hombre, sobre los hombros de ese hombre, ¿no? ¿Cómo me doy cuenta yo que eso es una prueba y no es una consecuencia? Si vemos en la historia de Job, Job no pudo hacer nada, ni para provocar lo que le vino, ni para deshacerlo. En las pruebas espirituales nosotros no tenemos poder para hacer absolutamente nada. Esa es la diferencia con una consecuencia. En las mujeres, una de las pruebas más grandes que puede haber para una mujer que es diferente al hombre, que es más emocional, se puede tener en la pérdida de un hijo, la pérdida de un hijo rebelde. Hay muchos casos, tanto de hombres como de mujeres, cuando se pierde a un hijo, se tiene un padre con fe y un hijo que no quiere recibir, y ese hijo, por causa de su desobediencia, termina falleciendo, termina muriendo, o en accidente, o por culpa de los vicios, etcétera, etcétera. Ahí ¿cómo nosotros podemos dar una respuesta a una persona? ¿Es una prueba? ¿Es una consecuencia? Si vemos la historia de Job, que se le murieron sus hijos, todo en un solo momento, la mayoría de las personas cuando ven situaciones así y tienen fe, dicen, soy Job. No se analizan, dicen, no piensan un poquito y dicen y examinan sus obras y dicen, bueno, esto será una prueba, será una consecuencia, pude haber evitado yo el suicidio de mi hijo o de mi hija, como pasó hace poco, y creo que está todavía en las redes sociales, esta joven de 14 años que se fue a otra ciudad a suicidarse porque era atacada por sus alumnos, por sus compañeros de grado, casos de bullying, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa con esa familia? Cuando alguien pierde un hijo, cuando una mujer pierde su hijo, ¿qué le podemos decir si es una persona creyente? ¿Que va a estar en el cielo, que fue una prueba o que fue una consecuencia? No le podemos decir, estás viviendo lo de Job, porque hoy por hoy es muy difícil que alguien se parezca a Job. ¿Sabe cuál es el problema de los que muchos dicen, bueno, soy Job?
no se reconocen como pecadores ni como que han fallado, ni siquiera examinan su vida si han pecado o no contra los mandamientos de Dios, sino que directamente soy Job. ¿Qué problema hay con esta idea de creerse Job cuando viene algo malo a tu vida? El versículo 1 dice, un varón llamado Job, y era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Temeroso de Dios y apartado del mal. Eso es lo que primero nosotros tenemos que examinar si realmente nos queremos parecer a Job. Y aún siendo así, dice el versículo 8, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él? Ahí estamos en problemas. Si yo me quiero parecer a Job porque estoy pasando un problema, acá el versículo me está diciendo que no va a haber otro como él. Entonces yo no me puedo poner a compararme con Job. No puedo ser Job por lo que me está pasando. Y es común que a nosotros nos pasen muchas veces cosas, así como en esta historia, que salimos, se nos rompe el auto, arreglamos el auto y pedíamos un préstamo para arreglar el auto, no se termina de pagar el préstamo para el auto y ya sale otra cosa y se rompe la casa y se te rompe el techo y vas a arreglar el techo y te caes de la escalera, te quebras una pierna. Entonces es como si fuera una tras otra, un problema tras otro, y uno dice, estoy igual que Job, una tras otra, una tras otra. Y el hecho de que eso pase en la vida de muchos de nosotros no significa que sea una prueba espiritual. Muchas veces tenemos que analizar si son consecuencias. Generalmente a nosotros nos pasó con el tema de nuestro auto y nuestra camioneta, que todavía la tenemos en reparación, pero miren lo que es muchas veces la falta de conocimiento, la ignorancia, de llamar a un pastor para que unja la camioneta con oraciones para que no se rompa más, porque ya... ¿Y qué respuesta hay sobre eso? Pruebas del Señor. No son pruebas del Señor, hay que saber identificar lo que es prueba y lo que no es prueba, porque esto es re peligroso y esto nos estanca. El no saber diferenciar entre una prueba y una consecuencia nos va a mantener estancados y vamos a estar siempre patinando en el mismo lugar. Esta es la frase, estoy remando en dulce de leche. Bueno, esa remar en dulce de leche porque estás ahí esforzándote y avanzás muy poquito o nada porque no estás teniendo discernimiento de qué es una prueba, qué es una consecuencia. ¿Qué es el resultado de una prueba? Porque las vamos a pasar las pruebas. Y es más, no solo que va a venir un tiempo de prueba, un tiempo determinado. Nuestra vida es una prueba. Yo siempre me pregunté, hasta que leyendo la Escritura vino, ¿no es cierto?, el entendimiento. ¿Por qué Dios, teniendo su pueblo que ya lo sacó de Egipto, por qué tuvo que esperar 40 años y hacerlos pasar por un desierto y hacerlos pasar un montón de cosas, de muerte, de sed, de hambre? Si podría haber hecho como lo hizo con uno de los profetas, haberlo arrebatado así, llevarlo del cielo y hecho aparecer en otro lugar, hubiera hecho así con el pueblo. ¿Para qué tomarse ese trabajo o para qué permitir que el pueblo de Dios sufriera tantas cosas feas en medio del desierto? Bueno, la Escritura dice que Él los llevó al desierto para ver lo que había en su corazón. Ese es el propósito de las pruebas, mostrar y demostrar cómo es nuestra fe y qué es lo que hay realmente en nuestro corazón. Nosotros no expresamos lo que tenemos adentro cuando estamos bien, siempre lo expresamos cuando estamos mal o cuando estamos en una dificultad.
Ahí es cuando nosotros expresamos lo que realmente tenemos adentro. Santiago 1:12 dice, soportando las pruebas, y aquí tenemos el resultado y nosotros lo podemos experimentar. Santiago 1:12 dice, soportando las pruebas. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Podemos pasar pruebas? Sí, pero es clara la prueba. En Job mismo, todo lo que le aconteció después fue restaurado al doble. De lo que tenía, tuvo mucho más. De los hijos que tenías, fueron multiplicados. Todo se le fue multiplicado. Todo lo que Dios le quitó, después se lo volvió a dar multiplicado. Ese es el resultado de una prueba. Cuando yo estoy pasando una prueba, Dios después me multiplica. No son bienes materiales. Acá habla de una corona de vida. La corona de vida es algo que Dios promete a los que le aman. Nosotros, si amamos a Dios, vamos a soportar las pruebas y eso que vamos a recibir va a ser vida en Cristo Jesús. Todo lo vamos a poder soportar. No va a haber nada que nos pueda alejar del amor de Dios, ni principados, ni potestades, ni lo alto, ni lo bajo, ni lo ancho, ni lo profundo. Nada nos pueda separar del amor de Dios. Cuando nosotros soportamos esas pruebas, genera más paciencia. ¿Para qué esa paciencia? Para esperar la promesa que la Escritura dice que nosotros vamos a recibir, de estar con Cristo y de estar con aquellos también que duermen. Por eso justamente cuando una persona tiene un familiar fallecido o una hija que se suicidó, todas esas cosas se solucionan cuando uno recibe esa corona de vida, cuando uno recibe a Cristo, recibe las promesas y todo ese dolor se va porque creemos justamente en la promesa que cuando estaremos con Cristo no va a haber llanto, no va a haber tristeza, no va a haber más dolor y toda lágrima va a ser enjugada por Cristo. Entonces, cuando nosotros somos fieles y no hay causa en nosotros que generó ese problema, ese malestar, es claro y ahí podemos darnos cuenta, bueno, estoy pasando una prueba. Y después Dios mismo te habla en esa prueba y te dice, bueno, esto es una prueba. Te da el discernimiento para que vos puedas entender que lo que estás viviendo es una prueba y no es una consecuencia. Ahora, ¿qué es una consecuencia y por qué? La consecuencia es el resultado que sigue a una acción según el orden moral establecido por Dios. Vamos a Gálatas 6, versículo 7, y esto es sencillo de entender, y esto es lo que realmente podemos experimentar y ver en todos los ámbitos. Gálatas 6, 7, dice, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esto es acción y resultado. Yo siembro y cosecho. Lo que coseché, eso voy a sembrar. Si yo siembro maíz, voy a recibir maíz. Si yo siembro espinos, y voy a recibir espinos. No voy a recibir, voy a recibir lo que sembré. Esas son las consecuencias. Las consecuencias vienen por nuestras decisiones. Cuando me doy cuenta que
que estoy pasando una consecuencia y no una prueba, me tengo que ver, fallé acá en algún mandamiento. Por ejemplo, una de las consecuencias es hablar sin pensar. Proverbios 18:21 dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. Nosotros en lo que hablamos podemos levantar a alguien o dejarlo en el piso. Podemos revivirlo o podemos matarlo. Esto es en el sentido emocional, porque nosotros si le hablamos de vida a una persona bien, no la vamos a lastimar, esa persona se va a reavivar, va a tener ganas de estar cerca tuyo y va a buscar en vos tal vez la salida a su problema, pero si nosotros hablamos sin pensar, lastimamos a otra persona, esa persona, primero, no se nos va a querer acercar, segundo, vamos a producir algo completamente contrario, vamos a producir muerte en esa persona emocionalmente. El poder de la lengua de la que habla la Escritura no habla de un poder en que nuestras palabras tengan poder. El poder, la única palabra que tiene poder es la palabra de Dios, y cuando nosotros hablamos la palabra de Dios, en esas personas puede haber vida, pero si hablamos sin pensar, van a haber consecuencias. ¿Qué traen esas consecuencias? Relaciones rotas. Si yo hablo sin pensar, si yo en lugar de dar palabra y exhortar empiezo a criticar y a poner mi punto de vista, voy a tener consecuencias porque no pensé lo que tenía que hablar. Otra causa es el desorden financiero. Proverbios 22:7. El rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado es siervo del que presta. Cuando nosotros tenemos consecuencias y una se va encadenando una con la otra, decimos, bueno, estoy complicado, no llego a fin de mes, voy a pedir un préstamo. Y acá, justamente Proverbios 22:7, dice que el rico se enseñorea de los pobres. Y acá no está diciendo que los préstamos están mal. No está diciendo que usted, si usted pidió un préstamo, bueno, usted está desobedeciendo a Dios. No. Lo que está diciendo que vamos a estar esclavizados para pagar una deuda a alguien. Y eso usted lo tiene que tener en cuenta para tomarlo de manera responsable. Un préstamo se pide, perfecto, se hace, se paga, se calcula. Ahora no puedo pagarlo y voy a tener consecuencias. Las consecuencias van a estar, sí o sí. No puedo después decirle a Dios y orar y decir que el Señor me ayude y me libre de estas deudas y me libre del banco y me libre del veraz, porque todo trae después su consecuencia. Después nos decimos, bueno, es una deuda nada más, no, trae consecuencias en lo familiar, en el matrimonio. Después no podés adquirir cosas materiales para hacer tu vida mejor, para llevar a tu familia a un estatus mejor, a poner un negocio, a tratar de salir. ¿Por qué? Porque hay desorden financiero y ese desorden financiero viene por consecuencias que nosotros pudimos haber evitado y no hicimos. Relaciones fuera de la voluntad de Dios, esta es otra consecuencia, y eso es algo que lamentablemente no tenemos que ver, y esas consecuencias duran algunas para toda la vida. Por eso es que el Señor da este consejo para los jóvenes, no es para tomarlo sin importancia,
porque generalmente los jóvenes hacemos eso en nuestra mente y por nuestra edad y nuestra inmadurez. Segunda de Corintios 6:14, que nos dice claramente: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Para los jóvenes que van a formar su pareja y tienen conocimiento de la Escritura, hay muchos testimonios de personas que han vivido eso, es de por vida después las consecuencias. Y no están pasando una prueba, están pasando consecuencias, y muchas consecuencias son de por vida. Elegir mal a una pareja, no solo que vas a sufrir toda tu vida, sino que aunque tu pareja después muera, el problema no termina ahí, porque después siguen los hijos. O sea que ni la muerte te salva por elegir mal. Y esas son consecuencias. Un ejemplo bíblico de unas consecuencias es el ejemplo del rey David, que está en 2 de Samuel 11, no la vamos a leer todo porque es muchísimo, pero ya conocemos la historia de David, un rey, un hombre con el corazón como Dios quería, pero había pecado, tuvo un pecado oculto, intentó encubrir su pecado. ¿Y cuáles fueron las consecuencias para él? Dolor en su casa, conflictos familiares, sus hijos se rebelaron, pérdida, perdió a su hijo. Dios lo perdonó, pero las consecuencias las tuvo que vivir toda su vida. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta de ver lo que estamos sembrando, porque si nosotros sembramos discordia, sembramos mentira, sembramos engaño, lo que vamos a recibir es eso, justamente lo que sembramos. El resultado de la prueba es vida eterna. El resultado de las consecuencias es dolor, sufrimiento y muchas veces muerte. Pero hay esperanza siempre en Cristo. ¿Qué diferencias hay entre las pruebas o sea, qué problemas nos generan esto de no saber diferenciar entre prueba y consecuencia? Primero, confundir la disciplina de Dios con injusticia. Cuando alguien sufre consecuencias por su pecado, pero cree que es una prueba injusta, puede pensar: Dios me está tratando mal, no es justo lo que me pasa, y el resultado es amargura contra Dios y falta de arrepentimiento. Hebreos 12:6 nos dice que Dios disciplina a los que aman. Otro punto es no asumir una responsabilidad personal. Si yo a todos los llamo prueba, nunca voy a reconocer mi pecado. Por ejemplo, si yo tengo problemas por mentir y le digo es una prueba, deudas por mala administración, Dios me está probando, el resultado de eso va a ser inmadurez espiritual y una vida espiritual estancada. ¿Por qué? Porque no estoy reconociendo mi problema. Si yo miento, van a venir consecuencias. Si yo tengo una mala administración en mis finanzas, voy a estar endeudado. No le puedo llamar prueba a eso, porque el resultado va a ser que yo no voy a crecer, no voy a tomar responsabilidad con lo que tengo que cambiar. Perder el propósito de la prueba verdadera. Si una prueba real la interpreto como castigo, entonces me lleno de culpa innecesaria, no crezco en fe, y el resultado es una frustración espiritual, falta de gozo en medio del proceso. Estas consecuencias también pueden debilitar la comunión con Dios. Dos extremos peligrosos es la autojustificación, todo es una prueba,
y la autocondenación. Todo es castigo. Todo lo que hice es porque me está castigando Dios. Esto Dios me está castigando. Entonces la persona vive aterrorizada. Y ambos rompen esa relación con Dios. Por eso es que muchas veces cuando a las personas les va mal y les va mal y les va mal, después terminan alejándose de Dios. Y bueno, si total ya estoy en maldición, como algunos también le echan el palito al fuego para decirles que están maldecidos porque han desobedecido a Dios o porque se han dejado de congregar. Todo eso es un cóctel que aleja a las personas de Cristo. Distorsionar el carácter de Dios. Si todo es prueba, Dios parece indiferente al pecado. Y si todo es castigo, Dios parece cruel. Pero la verdad es que Dios prueba para madurar y Dios disciplina para corregir. Otro punto es la falta de arrepentimiento genuino. Cuando no discernimos, no confesamos el pecado y no hay cambio de vida. Si yo los problemas que tengo los llamo, bueno, es una prueba del Señor, y no veo que es una consecuencia, ¿cómo me voy a arrepentir de lo que estoy haciendo mal? ¿Y cómo voy a confesar ese pecado? No hay confesión de pecado. Entonces, si no hay confesión de pecado, no hay reconocimiento de pecado. Si no hay reconocimiento de pecado, no hay cambio de vida. Entonces, por eso justamente, cuando no hay un cambio de vida, no hay una conversión, ahí es donde se produce ese remar en dulce de leche y estás siempre en el mismo lugar. ¿Por qué? Porque nunca te estás arrepintiendo de lo que estás haciendo mal. ¿Cómo discernir correctamente? Hagámonos estas preguntas. ¿Hay pecado claro que causó esto? ¿Que me está pasando? ¿Hay un pecado que yo lo puedo identificar por medio de la palabra? ¿Pequé porque hizo esto? Tuve una discusión con una persona. ¿Cómo fue mi respuesta? ¿Qué dice la Escritura? Dice, la blanda respuesta aplaca la ira. ¿Qué yo hice? No, me encontré con fulanito y me dio un palo en la cabeza. ¿Y cómo lo respondiste? ¿Fue blanda o áspera la respuesta? Y si fue áspera, vas a tener una consecuencia. Ahora, si fue blanda, ahí la palabra se va a poner por obra y va a haber fruto de vida ahí en esa persona cuando puede estar enojada y nosotros le hablamos de manera blanda. Eso lo tengo experimentado hasta creo que los hombres más que nada en el trabajo. Cuando alguien, un superior, generalmente te dice, che, ¿y la planilla dónde está? ¿Qué pasó con esto? Y te lo dicen de manera prepotente. Y uno, si no está con esa mente en el espíritu, centrado en la palabra y responde de acuerdo a lo que te hirieron, si te dieron un piedrazo y vos respondés con una piedra igual o más grande, que muchas veces hasta tenemos justificación para hacerlo, pero como está escrito, en la ira del hombre no se muestra el poder de Dios. Si nosotros podemos tener la razón de las razones, pero si la decimos enojado, eso no da fruto. Cuando nosotros devolvemos una respuesta blanda, con coherencia, con respeto, ¿qué vamos a recibir? Disculpame, me equivoqué, perdoname. Vamos a recibir vida, no vamos a recibir muerte. En el caso de que no recibamos nada, la muerte no nos llega a nosotros, se queda donde está. Pero eso es lo que nosotros tenemos que hacernos, estas preguntas para ver si realmente está en nosotros la causa de lo que estamos viviendo o es una prueba. Otra pregunta, ¿estoy obedeciendo a Dios y aún así sufro? Entonces sí es una prueba, porque yo estoy haciendo todo bien. Yo me estoy congregando, yo estoy cumpliendo con todo, y aún así me va mal. Estoy esforzándome lo más que puedo para cumplir la palabra y todavía me vienen todos estos males, toda esta enfermedad, porque Job no solo que le vinieron cosas malas en lo material, en su carne, en sus huesos, en su salud.
Entonces, si yo no cumplí, no tuve nada que ver con eso para que mi cuerpo esté enfermo, ahora si yo me como todos los días una pizza con Coca-Cola, no espero estar sana, ¿no es cierto? Cuando nosotros no causamos nuestros males, es una prueba, es una prueba. Tercera pregunta, ¿esto me está llevando al arrepentimiento o al refinamiento? Hebreos 4:15. Vamos a leer esto, porque a pesar de que nos podemos hacer estas preguntas, nos podemos identificar. ¿Qué pasa si ya nos hacemos esta pregunta? Bueno, estoy obedeciendo a Dios y aún sufro. Estoy en prueba. Perfecto, esto es una prueba. Pero generalmente nosotros no vivimos muchas veces de prueba, vivimos más de consecuencias que de pruebas. Aún así, ¿hay pecado claro que causó esto? Sí, lo reconozco. No hay problemas por eso. No hay problemas por tener una consecuencia. ¿Qué dice Hebreos 4:15? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea, Dios, en su condición de carne, en su condición de ser humano, pasó por todo lo que nosotros pasamos. Nada más que Él sin pecado, pero Él sintió lo que nosotros sentimos. Y si vamos a 1 de Juan 2, y con esto terminamos, no importa las consecuencias. En Dios siempre y en Cristo, siempre esas consecuencias nos van a ayudar para bien. Porque nosotros, como decía nuestro hermano Diego, nosotros venimos a la iglesia a algo, a adorar a Dios y a recordar también en esas alabanzas que somos hijos de Dios. Tanto las pruebas como las consecuencias no pueden definir lo que nosotros somos. Somos hijos de Dios. Con consecuencias, sí, pero somos hijos de Dios igual. Con pruebas, obviamente que sí, porque las vamos a tener, están escritas que los hijos de Dios van a ser probados. Las consecuencias siempre vienen a través del pecado, pero nosotros en 1 de Juan, versículo 2, dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces, las consecuencias nos pueden poner una mochila grandísima atrás, por causa de nuestras malas decisiones, por a veces hablar sin pensar, por hacer cosas impulsivamente, por hacer gastos impulsivos, por tener una ira no controlada, por X pecado. Pero nosotros estamos en Cristo, y nosotros tenemos que saber que para los hijos de Dios todas las cosas les ayudan para bien. Las causas, las consecuencias y las pruebas son para refinarnos y llevarnos más a la imagen de Cristo. Y por eso es que nosotros tenemos este abogado. Si nosotros hemos pecado, abogado tenemos para con Cristo, para con Dios, a Jesucristo el justo. Nosotros reconociendo esto, haciéndonos esta pregunta: ¿he pasado más de consecuencias que pruebas o estoy justamente en una consecuencia? Me tengo que arrodillar y pedirle a Cristo que me perdone, que me dé las herramientas para poder para cambiar mi mente, cambiar mi corazón, que convierta este ser de carne en lo que Él quiere para su voluntad, para santificarme cada vez más. Y todas las cosas van a ir cambiando de a poco a medida que nosotros vayamos poniendo por obra lo que aprendemos. Así se genera la conversión, y la conversión genera santificación, y la santificación genera vida y paz. Y eso es lo que nosotros tenemos que tratar de lograr siempre. Amén. Hasta aquí ha sido esta predicación. Vamos a orar.
Para finalizar, Padre, te damos las gracias, Señor, por tu palabra, porque con ella podemos discernir y aprender de estas consecuencias que muchas veces podemos padecer por causa de nuestras malas decisiones, Señor, por a veces desobedecer a tus mandamientos, por a veces no tener tu palabra guardada en nuestra mente y en nuestro corazón y actuar bajo nuestra naturaleza caída. Te pedimos, Señor, que estas palabras y estos versículos puedan acompañarnos y tu palabra sea meditada en la cama, Señor, para que podamos dar frutos dignos de arrepentimiento. Y si hemos estado bajo esta prueba, Señor, sabemos y conocemos ahora que viene de ti y que vamos a salir victoriosos por el poder de tu Espíritu Santo. Te damos las gracias, Señor, y dejamos todo en tus manos, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.